Buenísimo, bueno, ya empezamos. ¿Mm? Perfecto. Bueno, entonces primero les voy a empezar diciendo que los temas del final son, como ya les había dicho en un mail, Bourdieu y Saussure, como teoría. Como práctica tienen un texto de Bourdieu chiquito y un texto similar al del parcial. O sea, los temas teóricos centrados en el parcial no entran, pero sí la práctica. Analizar un texto en cuanto al género discursivo, al registro, las funciones, analizar emisores y receptores, las competencias que se necesitan para entender el texto. Eso sí, como análisis. Y después preguntas teóricas de Bourdieu y de Saussure. Eh, la lectura de Bourdieu es muy chiquitita, así que no, en ese sentido no va a tener problema. Les digo los temas que tienen que puntualizar en Saussure, ahora que les voy a explicar, pero les voy a explicar entonces, les voy a decir cuáles son los temas que tienen que focalizar. De Saussure les voy a tomar, bueno, la importancia de Saussure en la lingüística, o sea, por qué es tan importante, por qué se lo menciona tanto, las diferencias entre lengua y habla, las características, o sea, la definición del signo lingüístico y sus características, las relaciones sintarmáticas y paradigmáticas, la noción de valor. Bueno, estos son conceptos que son los conceptos clave. Ustedes después, por supuesto, tienen que leer toda la lectura y, y toda la explicación que hay en el cuadernillo, pero un poco para que se organicen, esos serían los conceptos básicos de Saussure, alrededor de los cuales irá toda su teoría. Bueno, el análisis del parcial, yo ya lo expliqué en la otra videoconferencia. Por favor, revisen las correcciones que les hice en el parcial. Algunos, la verdad, que estaban flojos, el análisis de texto. Entonces repasen eso porque se los voy a volver a tomar. Los finales saben que son presenciales, ya siempre hay que hacer lo posible para verlo presencial, porque uno estudia de otra manera, porque uno conoce al profesor, está en contacto con otros alumnos, y sobre todo porque se prepara diferente el final. Pero no obstante hay gente que no lo puede dar presencial y lo va a dar a distancia. El final de distancia se da en las mismas mesas del final presencial. Ustedes ya saben que no solo tienen que pedir la autorización al instituto, sino que me tienen que mandar un mail a mí diciéndome en qué horario, qué día de las mesas y qué horario que hay mesas van a tener el final o van a querer el final. El final yo se los voy a mandar a su mail particular en el horario en que ustedes, en la mesa que se anotaron, 9, 14:30 y 19. Yo les avisé que en las mesas del 14:30 yo no estoy y tampoco puedo enviárselos. Así que si ustedes sí o sí tienen este, que van a dar el final a distancia a las 14:30, tienen que comunicarse con secretaría a ver si ellos les pueden mandar el final. Yo es imposible porque a esa hora estoy trabajando. Entonces yo les envío el final a distancia, a los que lo van a dar a distancia, y lo tienen que entregar a las 2 horas, como un parcial, es un final presencial. Si ustedes me lo entregan a las 2 horas, el final no está aprobado, o sea, no se puede aprobar porque no puedo darles más tiempo, porque es el mismo tiempo que tiene la gente presencial, porque es el mismo examen además. Eh, y si ustedes me lo piden y se los mando y no me lo devuelven, tienen un aplazo, es como no entregarlo o como entregarlo en blanco si fuera presencial. Así que tengan en cuenta eso. Si ustedes piden permiso para rendirlo a distancia y no se presentan, tienen un ausente. Y saben que los ausentes también corren, creo que no pueden tener más de 2 ausentes en los finales si no tienen que recursar la materia. Así que por favor también tenganlo en cuenta. O sea, dar el final a distancia tiene todas las obligaciones que tiene un alumno que viene presencial. Así que ténganlo en cuenta por favor, por los aplazos, por los ausentes.
porque después quizás se sorprenden cuando les avisan que tienen que recursar la materia y es una cuestión de que no tuvieron en cuenta lo del reglamento que rige, que es exactamente igual para presenciales y para distancia. Les cuento, bueno, ahora empezamos con los temas. El, el primer tema que entra para el final es Bourdieu. Bourdieu lo que hace es plantear un punto de vista diferente en cuanto a lo que es la comunicación, porque él considera que la comunicación es como si fuera una transacción comercial, donde en vez de haber un vendedor, un comprador y un producto que se intercambia, lo que tenemos es un emisor, un receptor, que se comunican en un contexto y que están intercambiando palabras, están intercambiando textos, enunciados. En ese intercambio, dice Bourdieu, no interesa tanto que el texto esté bien escrito, si bien es importante, por supuesto, o sea, no interesa tanto la normativa, o en realidad la normativa no es lo único que interesa en todo caso, porque lo que interesa es que el receptor le dé legitimidad al emisor. El concepto de legitimidad, que tiene que ver con ser creíble, con ser aceptado, es algo que el emisor le confiere, el receptor le confiere al emisor. El emisor entonces legitimado es creído por el receptor, es aceptado, ¿sí? Y entonces la comunicación es más efectiva. O sea, yo no voy a prestarle atención a alguien a quien no legitimé, a quien no le creo. O sea, si no le creo a alguien, si no lo acepto, ni siquiera puedo establecer con él una comunicación. Es entonces cuando Bourdieu plantea su noción de discurso legítimo. ¿Sí? El discurso legítimo es un discurso que tiene cuatro componentes. El emisor legítimo es aquel que tiene la aceptabilidad para producir un enunciado. Por ejemplo, si estamos en un discurso político, el más legítimo para emitir un discurso político es justamente un político. Ese político, emisor legítimo, tiene un receptor legítimo, que son sus partidarios, o sea, son los más legítimos, no sus enemigos, por ejemplo, no sus enemigos porque no le creen y porque no lo legitiman. Entonces hay un receptor legítimo, siempre que denunciamos algo, estamos pensando en un receptor legítimo. Habrá otros, pero el legítimo es aquel a quien nosotros estamos dirigiendo nuestro enunciado, quien nosotros queremos que nos escuche, que nos legitime. Después tenemos una situación legítima que está compuesta es el momento, el tiempo, lugar, el lugar y el tiempo en el que se produce ese enunciado legítimo. Un político, por ejemplo, tendrá más legitimidad en un discurso de apertura, por ejemplo, en un discurso cuando es elegido presidente, es su primer discurso cuando es elegido presidente, es probable que sea más legítimo que un discurso que quizás cuando pasaron 2 o 3 años y ese presidente perdió cierta legitimidad. O durante la campaña, los discursos en los actos de campaña, donde están todos los partidarios, tienen mayor legitimidad que en otras situaciones. Entonces, eh, dijimos que hay un emisor legítimo, un receptor legítimo, una situación legítima, espacio-tiempo, y hay una lengua legítima. Ahora, si la lengua legítima dijimos que no necesariamente pasa por lo normativo, por lo gramatical, ¿por dónde pasa? Yo les subí una resolución a ustedes, creo, de un discurso político para que vean el análisis de la lengua legítima, que es lo que es el mayor análisis que ustedes tienen que hacer y donde tienen que dar más ejemplos. Recuerden que a muchos de ustedes todavía les cuesta dar ejemplos. No hay un análisis de texto que esté bien si yo no doy ejemplos del texto. Entonces, ¿cómo está compuesta o qué se analiza en la lengua legítima? Bueno, en la lengua legítima analizamos las personas gramaticales que aparecen. Por ejemplo, es muy común que el político englobe a su receptor en un nosotros, eso le da legitimidad porque está creando
una empatía con el receptor, porque lo está invitando a colaborar en ese plan de gobierno o en esa propuesta que está haciendo. El uso de la primera persona del singular también es importante, un yo que se establece como líder, un yo que se establece como alguien que manda, que tiene poder. También ciertos, por ejemplo, apelativos, formas de llamar a los receptores, que a los receptores se los llama compañeros, amigos, camaradas, de alguna manera también se los está incluyendo en el discurso, se los está tratando, se los está tratando bien, se los está reconociendo como un receptor válido y legítimo. También todos los discursos políticos suelen apelar a ciertos valores con los cuales todos estamos de acuerdo. Esos valores son el trabajo, la justicia, la seguridad. O sea, ¿qué discurso político no apela a determinados valores? Bueno, eso se analiza también en la lengua legítima. ¿Sí? Este, entonces, si yo analizo los pronombres, analizo los apelativos, analizo la apelación a ciertos valores, estoy haciendo un análisis de lo que es la lengua legítima. Por eso ustedes, para el final, pueden traer todas las resoluciones que yo les subí, este, las que eran las que correspondían para el parcial, pero también esta que subí de Bourdieu para que ustedes no se olviden de analizar ningún elemento de la lengua legítima. Entonces, una vez que yo termino de hacer el análisis de la lengua legítima, ya tengo los 4 componentes que componen justamente o que forman el discurso legítimo. Puedo repetirlo: inicio legítimo, receptor legítimo, eh, lengua legítima y situación legítima. Por ejemplo, las repeticiones también a veces son un recurso de la lengua legítima. El político que repita determinados conceptos que quiere que queden grabados en el receptor. Bueno, eso es también parte de la lengua legítima. No sé si quieren hacerme alguna pregunta hasta ahora, antes de meternos en Saussure, que es más largo. Alguna pregunta del funcionamiento del final o de Bourdieu. ¿Sí? Fíjense si me quieren preguntar algo, no sé si ya leyeron el tema, si les quedaron dudas. Adela, fíjate que poner en el chat la función enviar a todos, así todos leen tus mensajes. ¿Sí? Y a todos les digo, en general. Una preguntita entonces del final, del funcionamiento del final o de Bourdieu. Bien, adelante. Ahora sí. ¿Alguna pregunta, Miriam, Maximiliano, Natalie? ¿Tiene alguna pregunta? A ver, los dejo que se fijen el uso de deícticos. ¿Qué me querés preguntar de los deícticos, Maximiliano? Ah, me olvidé de que entra Lions también. Ah, perdón. Bueno, a ver, bobinamos. También entra Lions para el final. Me había olvidado de este autor. Les voy a hacer un resumencito de Lions, entonces que tiene que ver con lo que Maximiliano me preguntó sobre los deícticos. Lions entra solo como teoría, ¿sí? No les voy a pedir que lo utilicen para la práctica. Eh, Básicamente Lions toma el concepto de contexto de Delphi y trata de ahondar en ese concepto y entonces establece lo que son las variables contextuales, que son los conocimientos, las competencias que tiene que tener un emisor o un receptor para poder realizar una comunicación efectiva. O sea, para ser un hablante omnicompetente, lo que implica también ser un receptor omnicompetente, tengo que manejar las 6 variables contextuales que me permiten entonces moverme en el contexto que está formado por participantes, espacio y tiempo. Ustedes vieron que el contexto es un concepto fundamental en la lingüística porque justamente no hay comunicación que pueda aislarse del contexto.
Entonces, las 6 variables contextuales que propone Lyon son oficios estados, espacio y tiempo, grados de formalidad, contenido y especialidad y orden. Yo me voy a detener especialmente en oficios y estados, que es la más larga, y es la más importante. A ver, es la más importante en cuanto a que todas las demás en realidad se relacionan con oficios y estados. Entonces voy a hacer una relación de todas con oficios y estados. Yo dice que, primero, en toda comunicación, los hablantes tenemos dos tipos de oficios, sociales y éticos. Los oficios sociales son las profesiones, o sea, el papel que jugamos nosotros en la sociedad. Somos médicos, somos profesores, somos alumnos, somos padres o hijos. Esos roles sociales que cumplimos. Entonces ya esos roles sociales, ¿sí? Cumplimos eh, un oficio deíctico, que es el oficio de hablante o de oyente. Entonces tenemos un oficio de hablante u oyente, que esos son los oficios deícticos. Necesariamente cualquier comunicación tenemos alguna de esas funciones. Somos emisores y somos receptores. Lo que dice Lyon es que esos oficios deícticos de emisores y receptores se verifican en el uso de los deícticos. Los deícticos son palabras que por ahora vamos a relacionarlos con pronombres. En lengua 2 vamos a ahondar en esto. Entonces los deícticos son palabras, son pronombres, por ahora les decía, vamos a quedarnos con ellos, de primera y segunda persona, solamente. O sea, los deícticos, ¿por qué son los pronombres de primera y segunda persona? Porque la primera persona alude al emisor y la segunda persona alude al receptor. Entonces, si yo digo si digo te cuento mis problemas, por ejemplo. Yo digo, te cuento mis problemas, tengo ahí, puedo señalar diferentes oficios deícticos. El T es el receptor, porque es un pronombre de segunda persona. El mis es el emisor, está indicando al emisor porque es un pronombre de primera persona. Ahora, ¿cómo funciona todo esto dentro de la comunicación? Lo que dice Lyon es que los oficios sociales, ser médico, ser profesor, ser padre, ser hijo, me obliga a mí a utilizar determinado vocabulario, determinada sintaxis, determinada forma de hablar, determinadas variables lingüísticas. Un médico a su paciente no le habla de la misma manera que un médico a otro médico. Una mamá a su hijo le habla de una manera, pero si esa mamá después, por ejemplo, es profesora y tiene a sus alumnos, no les habla de la misma manera que le habla a su hijo. Entonces, estas variables contextuales de Lyon, lo que me están diciendo es que todas estas variables a mí me obligan a determinada selección de vocabulario, a determinada manera de hablar. Lo mismo pasa con los oficios deícticos. Los oficios deícticos necesariamente a mí me obligan también a tomar decisiones lingüísticas. Si yo, no es lo mismo decir te cuento mi historia que decir le cuento mi historia. ¿Y por qué? Porque el le a mí me está implicando que estoy tratando a mi receptor de usted. Y si le estoy tratando de usted, quiere decir que tengo una mayor formalidad con él. Y entonces hay cosas que no las podré decir. Si yo estoy estableciendo una distancia a través de un usted, hay muchas cosas que no contaré a esa persona, o hay palabras más informales que no las voy a usar, ciertos tratamientos de confianza que tampoco les voy a usar. Entonces, tanto los oficios sociales como los oficios deícticos se enganchan con las otras variables lingüísticas. ¿Por qué? Porque me están implicando grados de formalidad. Les decía, un médico no le habla a su paciente de la misma manera que un médico a otro médico.
pero además también tienen que ver con el contenido. O sea, el contenido de lo que le dice un médico a su paciente no es el mismo contenido del médico a otro médico. ¿Sí? O sea, habrá diferencias, por supuesto, pero también, entonces, tiene que ver con el, como les decía, con los grados de formalidad, tiene que ver con el contenido, tiene que ver con el medio del canal, como las Lions también. El medio puede ser oral o escrito y el canal puede ser auditivo o visual. Entonces no es lo mismo si yo escribo algo, si yo lo digo oralmente, si esa oralidad a su vez la preparé de antemano por escrito o si es más espontánea. También funcionan dentro de estas variables todo lo que tiene que ver con con la especialidad y con el dominio. La especialidad son estos grandes bloques, lo que podemos asociar con los géneros discursivos. O sea, hay una especialidad académica, una especialidad periodística, una especialidad religiosa. ¿Sí? Entonces, cada uno de los géneros tiene a sus especialistas y esos especialistas hablan, se comunican de determinada manera. A su vez, tenemos lo que Lyon llama los dominios. Los dominios son todavía más abarcativos que las especialidades, porque los dominios, los dominios de los que habla Lyon son, por ejemplo, la familia, el trabajo. ¿Sí? Entonces, no hablamos de la misma manera en una familia, cuando estamos en un ámbito familiar, y no hablamos de la misma manera cuando estamos en el trabajo. Quiere decir que estas 6 variables contextuales que presenta Lyons no funcionan aisladas y que están todo el tiempo interactuando en nuestras comunicaciones. Más allá de que hayamos leído a Lyons o no, si ustedes reflexionan sobre sus propias producciones lingüísticas, estamos todo el tiempo teniendo en cuenta esto, todo el tiempo nos estamos adaptando, adecuando. Lyons dice que los hablantes tenemos una capacidad innata de adecuación, de adecuarnos, y de adecuarnos a qué, a justamente esto, al momento en el que estamos hablando, a la persona a la que tenemos enfrente, a las profesiones que tenemos, que tiene el receptor y el emisor, nos adecuamos también a los contenidos, nos adecuamos a la oralidad o a la escritura, y cuanto más nos adecuamos a todas estas variables, somos más omnicompetentes. Evidentemente no podemos dejar de decir que la comunicación es bastante difícil siempre y es muy difícil ser absolutamente adecuado con todas estas variables. Sin embargo, más allá de que la lectura parece complicada, es lo que nosotros todo el tiempo hacemos en nuestras comunicaciones. Ese intento de adecuarnos a estas 6 variables que nos permiten entonces comunicaciones más o menos efectivas. Ahora sí, ¿alguna preguntita de Lions o de lo anterior? ¿Mm? Fíjense antes de pasar a sesión si quieren preguntarme algo. Ah, buenísimo. Bueno, entonces si quieren, si no tienen dudas, vamos a empezar con Saussure. Bueno, eh, a ver, ¿por qué Saussure es tan importante? ¿Por qué se estudia? ¿Por qué siempre toda la lingüística refiere a Saussure? Saussure es de principios del siglo XX. O sea, nos vamos como al principio de la lingüística, anterior a todos los lingüistas que vimos nosotros hasta ahora. Toda la lingüística que vimos hasta ahora en lengua 1 es posterior a Saussure. Lo que pasa es que a Saussure lo vemos a lo último porque se entiende mejor en función del resto de los lingüistas. Eh, lo que nosotros tenemos de Saussure es el curso de lingüística general, que son las transcripciones de su clase. Por eso Saussure es muy didáctico y muy reiterativo. Ustedes van a leer en cuando lean las lecturas que es muy reiterativo porque justamente eran clases, entonces él iba retomando los temas y profundizándolos, enfatizando algunas cosas. Saussure está plantado, o sea, para entender su importancia, en un momento en que la lingüística no era una ciencia todavía. Entonces él se plantea justamente esto, transformar a la lingüística en ciencia.
Para transformar la lingüística en ciencia, él toma como modelo otras ciencias, como podían ser las ciencias naturales, la fisiología, la matemática. Y él dice, toda ciencia tiene eh, dos aspectos que hay que tener en cuenta. O sea, la ciencia tiene que tener claro su objeto de estudio y la ciencia tiene que tener un método. Entonces, dice sí, primero vamos a establecer un objeto de estudio que sea diferenciado, que sea claro, que sea acotado, que sea estudiable. Él dice, entonces no puede ser el objeto de la lingüística el lenguaje, así como una entidad abstracta, como una entidad, él dice heteróclita, porque está conformada a su vez por otras entidades. Entonces él dice, en principio, ¿qué tenemos adentro del lenguaje? Tenemos lengua y habla. Pero no vamos a estudiar, dice Saussure, la lengua, perdón, el habla, sino que la lingüística se tiene que ocupar de de la lengua. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué. Pero en principio, entonces, él establece su objeto de estudio, que es la lengua. La lengua, entonces, para Saussure es el centro de sus estudios, y él establece su propia metodología, que es a través de dualidades. O sea, ustedes van a ver que toda su teoría está basada en dualidades, lengua y habla, significado significante. Siempre trata de establecer relaciones de a pares. Entonces él establece su propia metodología. Pero lo importante es que establece su objeto de estudio. Y entonces transforma a la lingüística en una ciencia, que a su vez es parte de otra ciencia mayor que es la semiología. ¿Por qué? Porque la lingüística entonces se ocupa de los signos lingüísticos. Y como los signos son parte de la semiología, que es el estudio de los signos en general, entonces la lingüística forma parte de la semiología. Y entonces ya la lingüística no solo adquiere una categoría de ciencia, sino que está inserta en otra ciencia que ya estaba reconocida en ese momento. Una ciencia con un poco más de historia, si quieren. Entonces, de ahí la importancia social. Todos los lingüistas posteriores eh, toman a Saussure, ya sea para discutir algo o para tomar sus conceptos. Es imposible separarse de Saussure, o sea, es imposible no tomar a Saussure y no considerarlo, por eso es tan importante. Y por eso les pido, por favor, que lo estudien para el final, porque hay mucha gente que va al final sin Saussure, que no lo estudia, no lo lee porque no le interesa o porque no tiene tiempo, no responden Saussure y no puedo aprobarles el final sin haber estudiado Saussure. ¿Sí? Saussure es fundamental para entender toda la lingüística posterior. O sea, es imposible entender lo que viene después sin ver cuál es el origen. ¿Sí? No se olviden que a Saussure lo llaman el padre de la lingüística. Entonces, bueno, él elige la lengua. ¿Por qué elige la lengua? Porque la lengua tiene una serie de características. La lengua para Saussure es social, ya es compartida por todos, es heredada, ya es algo que nos viene, y es algo entonces que compartimos entre todos. La lengua por eso es norma, es sistema, es una serie está conformada por una serie de, como les decía, de reglas que son comunes a todos. Nosotros en español lo podemos asociar con todo lo que dice la RAE. Todo lo que dice la RAE es para todos, para el español de España, para el español de Uruguay, para el español de Paraguay, para el español de Argentina. Son normas comunes, más allá de las variables de cada país, son normas comunes. Entonces la lengua es social, es heredada, es social porque es heredada, es norma, es sistema, eh, es homogénea, justamente por eso, porque al ser un sistema es homogéneo, es igual para todos, es inmutable, dice Saussure. Y acá uno podría decir, bueno, pero ¿cómo es inmutable? Si nosotros no hablamos la misma lengua que hablaba Cervantes en el siglo XVII. No, no hablamos la misma lengua, y sí hablamos la misma lengua. Lo que dice Saussure es que el español es reconocible, es reconocible desde el poema del siglo XI, XII, hasta ahora. O sea, hay una base que es reconocible. Y después de todo, dice Saussure, más vale que la lengua va a cambiar en largos periodos de tiempo. Dice, lo que la lengua no cambia, o cuando la lengua no cambia, es en periodos cortos de tiempo.
porque cualquier cambio en la lengua requiere mucho tiempo para ser aceptado. Los hablantes no aceptan fácilmente los cambios en la lengua. ¿Por qué? Porque la lengua es de todos, la lengua es compartida. Entonces, los hablantes no, o sea, no están como muy de acuerdo en que la lengua cambie constantemente. Tengan como ejemplo estos últimos cambios que hizo la Real Academia, por ejemplo, con la tildación de YOLO, que le saca la tilde a YOLO, o le sacó la tilde a los demostrativos. ¿Y cuánta gente eh, no está de acuerdo con eso? Y se enoja, o cuando incorpora algunas palabras al diccionario también, le parece que el lenguaje se está degradando. Bueno, eso es común en los hablantes. Y es común porque somos reacios al cambio. Quiere decir que la lengua cambia, pero en un periodo largo de tiempo, y no cambia en un periodo corto, o por lo menos no cambia tan rápido. Además, la lengua está alojada en el cerebro. ¿Sí? La lengua es psíquica. Este, Todo esto a Saussure lo lleva a elegir la lengua como objeto de estudio, porque es algo que, ya les digo, es compartido, es inmutable, frente al habla que tiene todas las características contrarias, ¿no? O sea, el habla es cada emisión de un individuo, ¿sí? Cada producción propia, y esas producciones propias, por supuesto que varían constantemente. O sea, lo que decimos nosotros varía no solo de un momento al otro, sino varía, depende de la persona que tenemos enfrente. No todos hablamos igual, algunos no sé, hablamos más lento, más despacio, pronunciamos más una letra, nos ponemos otra letra. Entonces el habla es individual, por eso el habla es cambiante y cambia mucho más rápido que el habla. Es heterogénea, porque depende de cada individualidad, y es psicofísica. Psicofísica quiere decir eh, que requiere, el habla, o sea, no es independiente, el habla requiere de los órganos fonadores, que son la lengua, las vocales, la boca, pero también requiere de la lengua, sí, de la lengua. No podemos hablar, o sea, el habla no existe sin la lengua. ¿Cuál es nuestra fuente de conocimiento para poder hablar? Bueno, el habla, la lengua. Si no tuviéramos la lengua alojada en el cerebro, no podríamos hablar, no podríamos escribir. Y lo que dice Saussure es que, por ejemplo, esto se demuestra cuando alguien tiene algún problema, por ejemplo, un ACV, que se ve afectada su capacidad de hablar, sin embargo, la lengua no se pierde. O sea, uno puede escribir. Entonces, la lengua tiene esa independencia que no tiene el habla. Eso dice Saussure. ¿Sí? Tengo dos posibles objetos de estudio. Y uno es inmutable, uno es norma, uno es común a todos. Y después tengo otro objeto que es cambiante, que es mutable, que encima no es independiente. ¿Cuál de los dos voy a elegir? Y bueno, evidentemente tengo que elegir la lengua. Y eso hace, o sea, esta sería la justificación o la explicación de por qué él elige la lengua. ¿Alguna preguntita hasta ahora? Buenísimo. Bueno, entonces pasamos a esta segunda cuestión que yo les decía, que la lengua es psíquica. Ah, todavía no llegué al valor. La lengua es cíclica. Eh, entonces la lengua está alojada en el cerebro, y ¿cómo está alojada? Está alojada en forma de signos lingüísticos. El signo lingüístico, para Saussure, es la unión de concepto e imagen acústica. O sea, en principio él da esa definición. El concepto es lo que sería la definición de la palabra, si quieren, ¿sí? El contenido de esa palabra. Y la imagen acústica no es el sonido, sino que es la impresión que nosotros tenemos de esa palabra en el cerebro, o sea, la imagen que nos hacemos en el cerebro. Ese ejemplito de árbol, o sea, el dibujito de árbol que con, el, con la palabra árbol abajo, que está en el cuadernillo y que se cita siempre cuando se habla de Saussure, implica que cuando nosotros nos dicen árbol, nosotros estamos
o pensando una definición de árbol, y también tenemos la imagen impresa en nuestro cerebro. Esa es la imagen acústica. Como la palabra o el sintagma de imagen acústica se podía asociar mucho al sonido, Saussure lo cambia por significado y significante. ¿No? Entonces el significado es el equivalente al contexto y al concepto, y el significante es equivalente a imagen acústica. ¿No? Entonces el signo está conformado por significado y significante, son las dos caras de una moneda inseparables, y ese signo lingüístico tiene las siguientes características. ¿Sí? O sea, es inmutable al mismo tiempo, es lineal y es arbitrario. ¿Por qué es arbitrario? Por esto que yo les decía, porque los hablantes, porque la lengua es social y porque los hablantes no pueden proponerse ellos mismos cambiar la lengua, sino que los cambios en la lengua son difíciles de instrumentar y los tiene que hacer tiene que ser por consenso y lo tiene que hacer alguien que nos represente, como en nuestro caso la Real Academia. Por eso la lengua es arbitraria, porque por esta cuestión de que no se puede cambiar, pero a su vez es arbitraria, porque no hay ninguna relación entre el signo y el objeto que representa. O sea, ¿por qué la mesa se llama mesa? ¿Por qué la computadora se llama computadora? No hay ninguna relación lógica, es una relación arbitraria. Esa misma arbitrariedad es lo que le da a la lengua ese carácter de cierta inmutabilidad o mutabilidad. Inmutabilidad en tiempos cortos, como les decía, inmutabilidad a lo largo del tiempo. Quiere decir que las nociones de arbitrariedad e inmutabilidad están muy unidas. O sea, la lengua es arbitraria, porque no tiene esta relación, no hay una relación entre el signo y el objeto que representa, pero la lengua también, por esta misma arbitrariedad, es inmutable en cortos periodos de tiempo, porque justamente si es arbitraria no hay ninguna razón también para cambiar todo. O sea, ¿por qué cambiaríamos? ¿Por qué dejaríamos de llamar mesa a la mesa si no hay ninguna razón para hacerlo? ¿Sí? Entonces, estas dos características están muy unidas, la de arbitrariedad, inmutabilidad, y después la lengua es lineal. La lengua es lineal porque ya sea en la escritura como en la oralidad, los signos se dan uno al lado del otro. ¿Sí? Es lo que se llama el sintagma. El sintagma es la oración. No tenemos otra manera de escribir o de hablar que no sea pronunciando o escribiendo un signo al lado del otro. Por eso la lengua es diferente, por ejemplo, de la pintura. En la pintura tenemos una percepción simultánea. Todo lo vemos al mismo tiempo. Lo vemos al mismo tiempo. Pero en la lengua no hay otra manera de que no haya, o que los signos no se nos aparezcan en la linealidad. Ahora, las tres características del signo lingüístico lo llevan a Saussure a plantearse cuáles son las relaciones entre los signos. Bueno, las relaciones entre los signos de Saussure son dos, sintagmáticas y paradigmáticas. Las relaciones sintagmáticas son las que se producen justamente en el sintagma, en la oración, que son relaciones en presencia. O sea, ¿en presencia de qué? Un signo en presencia de otro signo. Si yo digo, la casa es grande, hay una relación entre el artículo y casa. ¿Por qué? Porque el artículo y el sustantivo tienen que tener el mismo género y número, y a su vez en esta oración la es modificador directo, casa es núcleo, pero a su vez casa se relaciona con grande porque es el predicativo subjetivo, y los predicativos se conectan con los núcleos del sujeto. Entonces, todas esas relaciones se establecen en el sintagma. En presencia, estamos asistiendo a esa relación, la podemos analizar sintácticamente, y eso conforma las relaciones sintagmáticas. Las relaciones paradigmáticas son relaciones que se producen en ausencia, se producen en nuestro cerebro, al mismo tiempo que se están produciendo las relaciones sintagmáticas.
O sea, ¿qué quiere decir? Que para nosotros poder emitir esta oración tan sencillita, que es la casa grande, nosotros tenemos que recurrir a nuestros paradigmas mentales. Los paradigmas son las formas, si quieren, en que la lengua se organiza. ¿Sí? La lengua se organiza a través de diferentes estructuras, de diferentes grupos y de diferentes asociaciones. Entonces nosotros en nuestro cerebro tenemos una lista de sustantivos, no sé, tenemos la conjugación verbal, tenemos los casos de concordancia, o sea, tenemos la normativa de la lengua incorporada, más o menos. Algunos más, otros menos, algunos más organizados, menos organizados, pero mínimamente para hablar y escribir algo de normativa tenemos que tener. Entonces, cada vez que producimos un sintagma, donde se verifican las relaciones sintagmáticas, cada vez que producimos esto, entonces en realidad estamos recurriendo o tomamos como fuente nuestras relaciones paradigmáticas que se producen en el cerebro, y entonces de todos esos grupos que teníamos de sustantivos, adjetivos, de verbos, etcétera, recurrimos a algunos, seleccionamos el más adecuado y emitimos el sintagma. Y así entonces se verifica la relación entre estos dos grupos este, de relaciones, valga la redundancia, que son las sintagmáticas y las paradigmáticas. ¿Esto les queda claro? Así paso a la noción de valor. Buenísimo. Entonces, la última noción de Saussure es la de valor. ¿Sí? Justamente las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas se conectan con el valor. Porque los signos solo ocurren en contacto con otros signos. ¿Sí? O sea, siempre los signos están relacionados con otros signos. ¿Sí? No, los signos no están en el vacío. O sea, la lengua, porque justamente la lengua es este conjunto de signos. Entonces, si los signos se relacionan con otros signos, quiere decir que el valor del signo siempre está dado justamente por esa relación. O sea, el valor del signo no es un valor que quiere individual y aislado, sino que es un valor que corresponde o que se relaciona con estos otros signos con los cuales se conectan. Por ejemplo, si en el creo que Guanillo tiene un ejemplo similar. Yo tengo la casa es grande, que se los voy a anotar ahora, pero también puedo tener la oración la vi. Entonces, en la casa es grande, la A es multiplicador directo, es artículo. Pero en la vi es pronombre y cumple la función de objeto directo. ¿Y por qué? Si la palabra es la misma. La palabra es la misma, pero ese signo, la, está jugando en funciones diferentes en la oración. Se está relacionando de distinta manera. En el primer caso lo tenemos al lado de casa y en otro lado lo tenemos al lado de vi. Entonces su valor cambia. Las relaciones entre los signos determinan su valor. ¿Sí? Esa es la noción de valor. Es una noción, quiere decir que la lengua para Saussure es un sistema de valores en el cual cada signo tiene un valor especial con relación, en relación con el signo el cual antecede o le precede. ¿Sí? En ese gran sistema que es la lengua, los signos se conectan entre sí, se relacionan y van cambiando sus valores, van adquiriendo diferentes valores. ¿Sí? Esa sería la noción de valor que deriva justamente de las relaciones que establecen los signos entre ellos. Con esto más o menos sería un resumen de todo lo que va para el parcial, como para que tengan una idea de dónde focalizar o qué es lo fundamental donde ustedes tienen que dirigirse cuando lean. O sea, ir completando con estas nociones que yo les di, para que no se pierdan con las lecturas. Ya les digo, completar a partir de esto que les fui señalando como lo más importante de la teoría que entra para el parcial. ¿Sí? Si tienen alguna preguntita para hacerme. Sí, decime, Natalie.
decime cuál es y te digo. Sí, sugiero lo de valores puros, o sea, las relaciones que mantienen los signos entre sí, les dan un valor y él dice que la lengua es un sistema de valores puros. Y lo compara con distintas, o sea, él da distintos ejemplos para que se entienda. Por eso que les decía de que estas son clases y él intenta ser didáctico. Este, en una lengua tenemos distintas monedas, vamos a tomar en una lengua, en un sistema monetario. Dice, en nuestro sistema monetario tenemos billetes de 10, de 5, de 2, de 200, de 100. Esos billetes establecen una relación entre sí, o sea, cada uno es lo que no es el otro primero. ¿Sí? O sea, el billete de 100 no es lo mismo que el billete de 10. Pero esos billetes de 10 esos billetes entre sí establecen relaciones. Piensen, por ejemplo, que es relativamente nuevo esto que salen los billetes de 200 y de 100. De 200 y de 500. Hasta hace poco no estaban esos billetes. Quiere decir que el billete más grande era el billete de 100. El de 100 tenía un valor diferente que el que tiene ahora, que tenemos billetes de 200 y tenemos billetes de 500. O sea, esas unidades del sistema monetario establecen relaciones entre sí y son un sistema de valores. Como pasa también con dice, las partes del cuerpo humano, o sea, la mano, el pie, la cara, etcétera, todos tienen un valor, pero ese valor tiene que ver con el conjunto. ¿Sí? No son como valores aislados, sino que son valores que se relacionan con el conjunto. En cualquier sistema, ¿sí? Sí, pero ahí estás comparando dos sistemas diferentes. ¿Sí? O sea, estás comparando el sistema, no sé, el sistema monetario europeo con el sistema argentino. Eso es una posibilidad, pero cada sistema en sí mismo también tiene una serie de valores. Por ejemplo, no sé, el billete de 100 equivale a 2 de 50 o equivale a 10 billetes de 10. Pero ahora con la incorporación del billete de 200, a su vez el billete de 100 pasa a formar parte de otra relación. O sea, dos billetes de 100 equivalen a un billete de 200. ¿Eh? Esos valores van cambiando y es parecido a lo que pasa en la lengua. Por ejemplo, en la lengua tenemos palabras sinónimas. No sé, tenemos lindo, hermoso, bello, atractivo, como algo. Estas palabras son más o menos sinónimas. Ahora, todas significan lo mismo. No, no significan lo mismo. Y no significan lo mismo ¿por qué? Porque cada uno significa lo que no significa el otro. Y cada uno lo usamos en situaciones diferentes, ¿sí? En contextos diferentes. Por eso también yo se veo un ejemplo que es el de pez y pescado. ¿Sí? Y él dice, en español tenemos dos palabras diferentes. Pez es el que está en el agua y pescado es el que está en el plato, cuando vamos a comer. Cosa que en inglés no pasa, porque en inglés hay una sola palabra, que es fish. Quiere decir, él explica, fish en inglés tiene un valor diferente que en español pez y pescado, porque en español tenemos dos palabras para lo que en inglés la dicen con una sola. Entonces, en realidad, toda esta cuestión de los valores se utiliza mucho en las traducciones. La gente que estudia traductorado aplica mucho este sistema de los valores. Yo no les voy a pedir mucho más que esto de decir que los signos se establecen entre sí relaciones y las relaciones los hacen tener un valor y que la lengua es un sistema de valores. Es complicado todo lo de los valores y por eso te les digo, porque tiene que ver con con algo más especial que es esto de las traducciones. Al comparar dos lenguas, se ve mucho esta cuestión de los valores, de cómo se traduce un término, si tiene el mismo valor en una lengua que el otro, etcétera. Ese sería el concepto de valor.
bueno, si tienen alguna preguntita, porque bueno, me tengo que ir a la conferencia, a la videoconferencia de lengua 2, pero fíjense si tienen alguna duda. Bueno, si no tienen dudas, los saludo entonces. ¿Sí? Este, preparen bien el final, sobre todo los que tuvieron este, el parcial flojo. Sí, 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 yo les había dicho Lions, Bourdieu y Saussure. Al principio no me había olvidado decir Lions, pero son esos tres autores. Y Bourdieu sería el que entra para la práctica y también un textito de práctica como el del parcial. ¿Sí? Así que, bueno, igual queda grabada la videoconferencia, así que supongo que mañana o que mañana ya va a estar a disposición de ustedes para que la vuelvan a escuchar o la escuchen los que no vinieron. Eh, que ustedes son poquitos en realidad, los que vinieron. Pero bueno, gracias chicos, suerte y nos vemos en el final en forma presencial o nos comunicaremos vía mail. Entonces, ¿sí? Bueno, les mando un abrazo chicos. Chao.